Bienvenidos, esto es Historia de Vidas Conectadas, temporada 3. Soy Maravilla Sanabria y hoy estamos aquí en un museo histórico porque vamos a entrevistar al historiador, al que sabe, Sergio Robles. Él es director de museos históricos y acá estamos en la Quinta Jovita. Vení, acompáñame, vamos a la entrevista y vamos a conocer un poco por dentro. Vamos. Como les dije, hoy estamos con Sergio Robles, es historiador, que muchos deben conocerlo, y si no lo conocen, aquí está conmigo. Muchas gracias, Sergio, por abrirnos las puertas de acá del museo. Él es director de Museo Histórico en la ciudad de Zárate, así que nos va a contar un poco, primero para que los conozcan, quienes no lo conocen, ¿cómo es esto que empezó a gustarle mucho la historia? ¿Qué tipo de historia le empezó a gustar? Porque antes de ser Zárate, ¿qué lo apasionaba al principio? Bueno, la historia creo que desde que tengo uso de razón me ha acompañado su gusto, ¿no? Con el tiempo, bueno, se fue afinando ese gusto hacia lo local, ¿no? Y de hecho, buena parte de mis investigaciones giran en torno a la historia local y regional. Sin duda, para mí la historia es no solamente una materia a la cual doy, sino una pasión, ¿no? He dedicado buena parte de mi vida a la lectura y a la investigación de temas históricos, ¿no? ¿Cómo era Sergio Robles hoy, ya con todo el conocimiento, con toda la historia y con lo que transmite, ¿no?, la historia? Pero ¿cómo era la adolescencia? ¿Cómo fue su adolescencia? Contarnos un poco, ¿qué recuerdo tiene? Te diría más, los recuerdos de mi niñez vinculados a este gusto por la historia creo que tienen que ver con mi relación con fundamentalmente uno de mis abuelos, a quien le gustaba contarme hechos históricos y también historias de su familia, de sus padres, de sus abuelos. Y siempre me atrajo y siempre fui un buen escuchante. Es importante para esto escuchar a las personas, ¿no? La historia no solamente se reconstruye a partir de documentos, sino también desde los testimonios, sobre todo cuando uno aborda temas de historia reciente, ¿sí? El testimonio oral es fundamental porque tiene una riqueza, una frescura que el documento escrito no lo proporciona. Y digo, todo esto fue abonando el camino hacia una formación profesional en el campo de la historia. Tanto la docencia, es decir, la transmisión del conocimiento sobre el pasado, como la posibilidad de alguna manera,
reconstruir, que significa modelar un poco a través de lo que uno encuentra con los documentos, unas historias, es decir, dar forma a esos testimonios en una narración, ¿no? Es una tarea que implica determinados pasos. Me refiero, uno con un documento no hace historia solamente. El documento proporciona datos, diríamos objetivos, pero siempre están atravesados por una circunstancia, un momento histórico. Pensar en alguien que escribió ese documento, que también está cargado de subjetividad. Entonces el documento nos proporciona cierta información y uno lo que tiene que hacer es preguntarle a ese documento, ¿no? Puede resultar un poco difícil comprender esto. ¿Cómo le vamos a preguntar a un trozo de papel algo? Bueno, ese es un poco el entrenamiento que tiene el historiador con respecto a su relación o sus vínculos con el documento. Porque digo, los documentos, que pueden ser escritos, audiovisuales, en forma de construcciones, todo eso son documentos que nos dan un mensaje. Por sí mismos no hablan, nos dicen cosas en la medida que nosotros lo interroguemos, ¿sí? Y bueno, ese es un poco el oficio que uno desarrolla como historiador. ¿Qué es lo que más le llamó la atención de la historia de Argentina? Bueno, en realidad la historia no es un cuento ni no es un relato, sino que es poder reconstruir hechos del pasado que siempre son fragmentarios, ¿no? Es decir, lo que nos llega al presente son fragmentos del pasado. Y la tarea del historiador es poder reconstruirlo. La historia, como todas las historias, tanto la historia argentina como la historia local, como las historias mundiales, son sumamente complejas. Digo, esta idea de poder alejarnos de la simplificación de un relato donde todo es lineal y cierra, lejos de eso está la historia. La historia es sumamente compleja, muchas veces contradictoria, como es la vida misma, ¿sí? A veces nos cuesta comprender determinadas situaciones del presente y eso también nos lleva a analizar el pasado desde esas complejidades. La historia argentina, como te decía, es muy compleja y hay etapas que lógicamente a uno le puede interesar más que otras. Recientemente, justamente mi último libro abarca una etapa de la historia reciente de Argentina, pero se vincula con lo local, que se llama Los peronismos de la trunca experiencia democrática, que es el periodo entre 1973 y 1976. Luego de dar un marco de lo que pasaba en el país, en la provincia, me centro en la cuestión local, ¿no? Se trata de un momento sumamente interesante porque justamente en esa etapa donde gobernó el peronismo, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, se dio un conflicto, un episodio, debido a las tensiones internas dentro del peronismo que terminó con la destitución nada menos que del intendente municipal de ese momento, que era Miguel Escola, ¿no? Cuando uno aborda una etapa para investigar, siempre hay alguna motivación, ¿no es cierto? Pero claro, cuando uno empieza a investigar, ingresa a un mundo sumamente complejo, ¿no? Y profundizar justamente es eso.
como profesor en historia, como historiador, uno tiene una mirada general de determinados procesos históricos, pero eso no lo hace especialista en todos los temas. Justamente cuando uno encara, hace un recorte de un periodo, de un momento determinado, ahí, digamos, de alguna manera se abre la puerta hacia un universo sumamente complejo, ¿no? Y en ese sentido te puedo decir que son distintos los momentos de la historia argentina que generan mucha curiosidad por mi parte, ¿no? Uno de ellos es la década del 70. Usted, como bien dijo, es docente. ¿Cuántos años de docencia estuvo o se lo sigue estando? Sí, todavía sigo ejerciendo más de 30 años, sí, 34, 35. Y en estos 34, 35, entre estos 30 años, tantos años que tuvo de docencia, ¿qué vio a lo largo de la historia, ¿no? Nuestra historia argentina, pero la historia de los chicos, las generaciones? Usted como docente, ¿cómo vio a los jóvenes? Bueno, en general lo que he notado es un proceso de deterioro del sistema educativo dentro de lo que uno maneja, que es dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sabemos que el sistema educativo tiene características propias en cada provincia, ¿no? Si bien hay un marco nacional, un marco general, Sí. el régimen del sistema educativo es manejado y es exclusividad de cada gobierno provincial. A lo largo de estos 30 años, lo que he notado, como decía, es un gradual deterioro que tiene que ver o se explica a partir de distintas cuestiones, ¿no? Quizás si uno mira en lo local, que es lo que uno conoce, es visible la falta de inversiones en infraestructura escolar, ¿no? Es decir, hemos visto que las instituciones educativas del nivel, por ejemplo, medio, se han anexado a los edificios de las escuelas primarias, ¿no? Claro. Y ahí se crean las escuelas secundarias. Bueno, esto da cuenta, me parece, de un fenómeno que es la falta de inversión en la construcción de edificios con una finalidad específica, digo, en el tema de los niveles de educación media. Claro. Y después, con respecto a lo que es propiamente los programas, creo que en contrapartida a este deterioro, ha habido desde las ciencias sociales un aporte muy importante en estos últimos 20 años, con producciones de personas destacadas, conocedoras del tema, en textos que nos permiten tener una mirada mucho más actualizada, más compleja de los procesos históricos. Esto es desde digamos, lo que se enseña en los establecimientos educativos del nivel medio, ¿verdad? A veces también es cierto que cuando uno pone el énfasis en un proceso, descuida otros aspectos. Y entonces, explicar un proceso no llega a ser lo suficientemente comprensible sin antes hacer hincapié en otras cuestiones, ¿no? Ese es un poco lo que he observado. Por supuesto que la irrupción de las nuevas tecnologías como Internet, el uso de la telefonía celular, implica un desafío en las aulas. Claro, porque eso también puede ser utilizado como todo, como una herramienta
pedagógica, pero también como un elemento de distracción, ¿sí? Porque es muy difícil controlar a los alumnos con celulares dentro del aula. ¿Sí? Usted vivió todas las etapas porque en estos 30 años vio pasar diferentes estilos de alumnos. Exactamente. La tecnología cuando hace 30 años atrás no existía tanto, estuvo en la docencia en esa época y ahora sí, o sea, estuvo viendo los diferentes, la evolución de los alumnos a través de la tecnología. Exactamente. La aparición de la tecnología, ¿usted cree que pudo haber bajado el nivel de educación en el alumno? Creo que es una herramienta valiosa. Sí, pero no la están usando para... Claro, el tema es si esa herramienta la uso para distracción y no para usarla adecuadamente. Por otro lado, el acceso, digamos, la democratización de la información es fundamental y viene de la mano del Internet. Sí. Sí, uno puede encontrar contenidos de una forma increíble. Ahora, esto tiene la contracara, Sí. que es cómo seleccionar los contenidos, ¿no? Y ahí entonces, uno si no tiene una mínima formación y criterio, nos podemos encontrar con información falsa, con información errónea, con información que es insustancial. Entonces, ese es el gran desafío. Y por otro lado, un problema que es visible es que nos aleja del texto papel, del libro, ¿no? De hecho, los manuales que tradicionalmente uno utilizaba con sus alumnos, hoy prácticamente quedaron en el olvido, ¿no? La información se busca desde los dispositivos digitales y el libro quedó en un segundo plano. ¿Sí? Creo que no debería ocurrir esto. Creo que el libro tiene que estar presente juntamente con lo digital, ¿no? Por varias cuestiones. La materialidad del libro, ¿sí?, es un aspecto determinado que, digamos, no podemos apreciar imágenes o hacer el traspaso de una hoja y otra. Eso se pierde, ¿no? Y la sistematización que tienen los contenidos en un texto como un manual no lo están presentes en la información que uno busca a través de Internet, ¿no? Es decir, esa información que uno ya la encuentra ordenada en un texto, que por otro lado no es que sea la panacea, ¿no? Pero digo, se podría trabajar con ambos dispositivos, el libro, papel y los recursos digitales. La biblioteca, ¿no? El diccionario y todas esas cosas que se han perdido, el sacar un libro arriba del escritorio, eso como que se perdió. ¿Qué análisis puede hacer de la educación que tenemos hoy, ahora en el 2026, con respecto a lo que usted tenía en los años 90, 2000, respecto al libro como un ícono, como una imagen importante en el alumno? Bueno, justamente lo que te señalaba. Ha habido en todos estos años un divorcio entre el texto tradicional, que ahora nos volcamos hacia los dispositivos. O sea, la calidad del alumno leyendo libros, estando más presente el libro, era mejor que lo que... Me parece que ordena mejor que la mera búsqueda de la información. El texto, papel, libro, ¿no? Y desde su materialidad. Y
el hecho de encontrar, como vos decías, en una biblioteca un espacio amigable y que también se vincula a, de alguna manera, resignificar el papel que tienen las bibliotecas en general y las bibliotecas escolares en particular. Porque no tienen que ser concebidas las bibliotecas, así tampoco un museo como el que estamos, como un lugar meramente de depósito, ¿no? Una biblioteca como depósito de libros, un museo como depósito de objetos. Son instituciones vivas que nos deberían ayudar a promover una conciencia y una mirada crítica acerca de la realidad social, ¿no? Digo, la excusa de un espacio que se llama biblioteca con libros nos debería de alguna manera interpelar para promover la lectura, ¿no? Justamente uno de los problemas que tenemos, digo, en nuestro país, no quiero decir en otras realidades que conozco, pero la cuestión de el empobrecimiento del vocabulario, ¿sí?, tiene sus consecuencias también, a mi modo de ver, en la representación del mundo, ¿sí? Si nosotros manejamos muy pocas palabras y esas palabras también las manejamos mal, lo que nosotros interpretamos acerca de la realidad social, la realidad cotidiana, el mundo que nos rodea, también va a tener serias deficiencias. Va a ser una mirada pobre, ¿sí? Porque el lenguaje es lo que nos permite, de alguna manera, darle la complejidad. Cuando más vocabulario tenemos, vamos a poder adjetivar a los objetos con la palabra precisa. Y también en el lenguaje, ¿sí?, para que no haya malas interpretaciones. Si yo digo una palabra y vos desconocés el significado o crees que esa palabra significa otra cosa, ya la comunicación no es efectiva, porque lo que yo quiero transmitir no es lo que vos efectivamente recibís. Entonces, de ahí la importancia que tiene el buen uso del vocabulario, el incentivo hacia la lectura. No es simplemente saber leer bien, es de alguna manera, en última instancia, interpretar de una manera compleja y crítica al mundo, la realidad. Ahora, Juancito va a hacer una pregunta, yo hago una y luego hace Juan una pregunta. Yo le voy a preguntar, más que preguntar, dos preguntas, o sea, hacemos estas dos últimas y vamos a recorrer un poco el museo para que la gente conozca. Hago la primera yo, después la hace vos, Juan. Mi pregunta, más bien un mensaje, no una pregunta. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes docentes que estudian historia, que le encantan las historias, que tienen ese espíritu del libro todavía, porque hay gente que todavía lee libros? Sí, claro. ¿Qué mensaje le da a esos jóvenes que al verlo, escucharlo, le gustaría que le llegue? ¿Qué le diría? Qué pregunta. Sí, no sé, porque para aconsejar yo te puedo decir lo que me parece valioso. Sobre la historia, obviamente. Por ahí no tanto específicamente sobre la historia, sino como una actitud de vida, es decir, la curiosidad y la mirada crítica. Diría esas dos cuestiones. Si uno no es curioso y no lo acompaña con una mirada crítica, y viste como uno se desinfla, ¿no? Creo que la curiosidad es el motor de todo, para los estudiantes, para los docentes, sí, para la gente en general, ¿no? Y esto es lo que ha permitido también el avance en la sociedad, ¿no? Esa curiosidad por querer conocer más. Claro. Juancito, ¿tenés una pregunta para hacerle? Sí, me quedó en la cabeza un poco lo que decía de hacer hincapié en el libro, ¿no? Y la comparación con la tecnología. Creo que
no sé si está de acuerdo con que por ahí necesitamos ser unos usuarios más expertos de la tecnología para hacer un mejor uso de la tecnología y por eso ahí viene el déficit respecto a la tecnología o si es otro el motivo. Sí, probablemente tenga que ver con encontrar de alguna manera, digamos que nosotros dominemos la tecnología y que la tecnología, por lo contrario, no nos domine a nosotros, ¿no? Porque muchas veces el celular, en lugar de ser una herramienta, pasa a constituirse en una dependencia del ser humano, ¿no? Estamos pendientes de que suene el celular, estamos pendientes de responder a los llamados en este momento, ¿no? Que eso también tiene que ver con las características del mundo actual. También genera mucha ansiedad. Nosotros vivimos lo que llama la etapa de la globalización de un mundo. Hay un autor que llama la modernidad líquida. ¿Qué significa que vivamos en una sociedad líquida? Donde los vínculos no son sólidos, las relaciones humanas no son sólidas y todo pasa por la inmediatez. Todo es rápido, ¿sí? No hay posibilidad de detenerse, tomar el tiempo y reflexionar, ¿no? Y, digamos, estas cuestiones que tienen que ver con el mal uso de la tecnología, ¿no? Porque además, bueno, dentro del celular hay todo un conjunto de cuestiones económicas, sí, de publicidad que nos incita a ir consumiendo y cada vez más y más. Claro, y entonces no tenemos freno y terminamos siendo esclavos de la tecnología en lugar de tenerla como una herramienta para nuestras vidas, para que nos facilite, ¿sí? Porque sin duda lo digital nos ha facilitado y nos facilita muchas cuestiones, ¿no? Ahora también, si lo usamos erróneamente, y bueno, nos genera una enorme dependencia, una adicción, en definitiva. Bueno, recorremos un poco el lugar. Bueno, ¿cómo no? Seguimos Estamos en la Quinta Jovita, es un museo histórico. ¿Cuántos años tiene el museo ya? ¿El museo? Sí. 35 años va a cumplir. 35 años. Y 30 acá en la Quinta. Y 30 acá en la Quinta. Porque originalmente se creó en la vieja estación del ferrocarril de Urquiza, en Mitre 1000. ¿Qué es la Quinta Jovita para el que no conoce y que viene a la ciudad de Zárate y quiere conocerlo? Pues, formalmente es un museo, ¿sí? Pero alberga varios aspectos, ¿no? Por un lado, históricamente fue una casa. Una casa que perteneció a la familia de la Torre, una de las más antiguas y más reconocidas dentro de la comunidad de Zárate, desde los tiempos en que se creó el partido de Zárate. De hecho, la casa tiene aproximadamente 150 años, con lo cual se trata de una de las construcciones más antiguas con la que cuenta la ciudad. La casa en sí misma nos ofrece transitar por un mundo que ya hemos dejado, ¿no? Claro, una casa antigua con un patio, con un pozo de agua, cuartos de servicio. Bueno, la historia que hubo en esta casa a través de las distintas generaciones que lo habitaron, y desde 1996, que es sede definitiva del Museo Histórico, además cuenta con las exposiciones que de alguna manera ponen en diálogo, por un lado, la historia de la familia propietaria y por otro lado, partes de la historia de Zárate. Entonces, en el recorrido de las distintas salas vamos a ver algunas como la sala, un dormitorio y el comedor que recrean la vida de la familia de la Torre a lo largo de 3 generaciones.
Y después tenemos otras tres salas que nos cuentan parte de la historia de Zárate. Por ejemplo, ¿esto que vendría a ser? Esto forma parte de la historia de Zárate en cuanto a ciertos temas. Hay objetos que se relacionan con la medicina, básicamente con farmacia. Hay objetos de farmacia Acá, que fueron donados por distintas personas, distintos vecinos. Después hay un armonio que perteneció a la iglesia evangélica. el piano. Ese armonio ya también es centenario, era del templo evangélico de la Casa San Martín. El teléfono, la máquina de escribir. ¿Cuánta historia? Sí, esta sala, bueno, debido a que tenemos que adaptarnos a las posibilidades del espacio, se han agrupado distintos elementos que hacen referencia a temas distintos. En otras de las salas hay por ahí una evolución sobre aspectos de la historia de Zárate, más lineales. ¿Y aquí qué vendría a ser? Bueno, esta es la sala, recrea la sala de la familia de la Torre con los retratos de la familia. Así se pueden ver el retrato de Manuel de la Torre y Jovita Godoy, su esposa. Recordemos que el museo histórico es conocido como Quinta Jovita porque justamente era una quinta, ¿sí? Era la residencia habitual de la familia y se llamaba Jovita en honor a su propietaria, Jovita Godoy de la Torre. Acá podríamos hacer una parte en blanco y negro. ¿Funciona? ¿Anda? Si se lo toca. No funciona porque tiene varias piezas más que desafinado. Hay cuerdas que se han roto. Hay una campana, ¿no? Bueno, este es un piano de semicola, tiene más de 100 años, es de la firma Breyer y perteneció a Ana América Pérez de la Torre, que fue concertista de piano. Hermosa la mesa, muy lindo, la verdad. Sí, y afortunadamente cuando la familia dona la propiedad al municipio para que sea museo histórico, juntamente con el inmueble, dona parte del mobiliario y retratos de la familia. Por supuesto que el visitante lo que hoy ve es el trabajo de muchos años de poner en valor este edificio que realmente cuando se recibió no estaba en estas condiciones. Honor al gran. Muy lindo, la verdad. Y también invitamos a los colegios, ¿no? Que puedan traer a los alumnos para que puedan conocer un poco la historia. El museo cumple una función muy importante en la tarea no solamente de preservar, sino también de difundir la historia local. Una historia local que está también vinculada con la historia nacional, porque la familia de la Torre tenía vínculos de parentesco con figuras de la historia nacional. De hecho, el busto del general Miguel Estanislao Soler era tío de Manuel de la Torre. El general Soler, recordemos, fue uno de los militares que acompañó a San Martín en las campañas libertadoras de Chile y Perú. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1820. Una figura, bueno, hermosa foto, ¿no? Significativa de la historia. También Cornelio Saavedra formaba parte de las relaciones familiares, Bernardino Rivadavia, ¿sí? Entonces, acá está mezclado la historia local con la historia nacional, la historia de una familia con la historia de la patria, de alguna manera. ¿Podemos pasar ahora para aquel lado? Sí, ¿cómo? ¿Podemos pasar por acá? Acá, esto, ¿qué viene a ser? Bueno, acá se cuenta un poco la historia de Zárate desde
un poco los primeros tiempos, hay algunos elementos de la época prehispánica, ¿no? Hay piedras boleadoras, hay una reconstrucción del primer plano de Zárate, en 1827. Recordemos que la formalización de Zárate ocurrió con el primer trazado que se hizo en 1827. Vale decir que el año que viene la ciudad de Zárate va a cumplir 200 años, que no es poca cosa. Bueno, en el año que viene, en la temporada 4, si seguimos estando, tenemos que cubrir eso, porque es algo histórico. Y es un super cumpleaños. Muy importante para la ciudad, no el partido de Zárate. No, sí, por eso. Porque recordemos, una cosa, cuando hacemos los festejos el 19 de marzo, ¿sí? Que decimos el cumpleaños de Zárate, es de la creación del partido, de todo el partido, sector insular, exactamente. Sí. Cuando hablamos del 31 de enero, justamente pasado mañana, de 1827 es cuando se formaliza el pueblo de Zárate. ¿Sí? Y lo que eso el año que viene vamos a hacer es el bicentenario del pueblo. Bueno, imagino que habrá un festejo, algo, por eso, que algo tan... Esperemos que así ojalá sea. Que podamos tenerlo, así que vamos a estar ahí. Una habitación, ¿no? Exactamente. Un dormitorio. Este dormitorio fue ocupado en la última etapa de vida de la misma familia, sí. Fue ocupado por Ana América Pérez de la Torre. Veo que hay un uniforme acá, no sé de qué deben hacer. Tipo, no sé si es de ejército. Tiene que ver porque Ana América contrajo matrimonio con un oficial del ejército que se llamó Joaquín Leiva, que llegó a ser general de brigada. Y que murió acá, en esta casa, en 1942. 40 años después. Si podemos tomar acá, esto es algo hermoso, muy lindo. Los chicos por ahí lo van a interpretar con San Martín, ¿no? Porque sí, exactamente. Está el gorro del regimiento de granaderos. Sí. Hay objetos que no pertenecían a la familia, sino que fueron donación de algunos vecinos. Cuánta historia y cuántos años, ¿no? Que mucha historia. ¿Y estas piedras son piedras son ladrillos? ¿Sí? Ladrillos, sí. Ladrillos para que se vean, son muy antiguos, para que se vean las dimensiones de cómo se fabricaban los ladrillos hace más de 150 años, y hay fragmentos del revoque que utilizaban barro y paja. De hecho, en la sala principal de esta casa, el revoque, se conserva el revoque original, que es de este material, ¿no? Esto es lo que es cuando recién... Esto vendría a ser... la representación del primer trazado de Zárate. Y aquí tenemos más historia, valija. Bueno, este elemento es muy importante, es como la vedette del museo, porque es un bastón que perteneció a Domingo Faustino Sarmiento. Recordemos que Sarmiento no solamente que visitó Zárate, sino que vivió varias temporadas en Zárate y frecuentaba esta casa, fruto de una amistad entre Manuel de la Torre y Sarmiento. Es que el prócer obsequió su bastón a Manuel de la Torre y que sus descendientes finalmente donaron al museo. Cuánta historia esto acá. Lo que debe pesar esto, ¿no? La historia que pesa.
Sí, la historia pesa mucho. Sí. Y aquí, esto es la parte de, estaba mirando boletería, eso, esto representa algo Tiene que ver es con el marítimo. ferrocarril. Zárate fue hacia finales del siglo XIX un lugar muy importante, diría estratégico, porque dos líneas de ferrocarril llegaban, el Urquiza y el Mitre. Y además la conexión a principios del siglo XX con el litoral a través del sistema de ferry boats, es decir, barcos en los cuales se transportaban vagones que luego articulaban en la provincia de Buenos Aires con la red ferroviaria. Y acá se puede ver tranquilamente una imagen, el ferry transportando los vagones de tren. Mirá. Y esto se inauguró en 1909, ese sistema. El presidente Figueroa Alcorta vino a Zárate para inaugurar esta conexión que, para que se comprenda, es previa a la existencia del complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo, ¿no? Porque pensemos, ¿cómo hacían para ir hasta Entre Ríos, Corrientes, antes de la creación del puente? Bueno, era bastante complejo, se llevaban bastantes horas, pero era a través de este sistema de ferry boat, que luego fue reemplazado por balsas. ¿Y el puente Brazo Largo en qué año La piedra inaugural fue hecha en 1970 y se inauguró en 1978. Eso es lo que une Zárate con Entre Ríos, ¿no? Exactamente. Es un complejo. El Brazo Largo, para el que no conoce, que siempre pasan por Zárate, o sea, es parte de Zárate, ¿no? Pero pasan por la rotonda y dice, no conozco Zárate, pero sí conozco Brazo Largo. Brazo Largo es como que nombrar Brazo Largo y nombrás a Zárate, es algo que a nosotros nos representa, el puente ese. Sin duda. Y en realidad, como decía, es un complejo, porque ese complejo implica, por un lado, la ruta, o sea, los dos puentes, el puente que está sobre el Paraná de Las Palmas, claro, y el puente que está sobre el Paraná-Guazú, por donde se transporta vehículos, pero también está el ramal ferroviario. Claro. Y ahí todo el complejo. El puente Brazo Largo, ¿no? Hay una división de jurisdicción de parte hasta de Zárate, completo el Brazo Largo, o sea, el puente de Zárate. Bueno, porque hay una disputa ahí que muchos no conocen y estaría bueno aprender ahora que lo tenemos usted que nos explique. Bueno, muy bien la pregunta. Si nosotros partimos desde Zárate, ¿sí? El complejo se inicia en Zárate. Una vez que llegamos a la isla, cruzamos el Paraná de Las Palmas, ¿sí? Acá frente a la ciudad, entramos en jurisdicción del partido de Campana. Cruzamos buena parte de la isla y en la isla, a la altura de lo que se llama el Arroyo Negro, antes de llegar al Paraná-Guazú, ahí se retoma la jurisdicción del partido de Zárate, ¿sí? Eso es lo que me llamó mucho la atención, que por ahí no presté atención y que lo comenté con otras personas mayores que yo, y le digo, he visto un cartel donde dice bienvenido partido de Campana en el Brazo Largo, y dije, pero ¿cómo? Yo pensé que era Zárate y arrancaba Entre Ríos. Entonces ahí está la explicación del por qué está ese cartel de que es parte de Campana. Así es. El límite entre Zárate y Campana en la isla es el canal Irigoyen. Entonces, para el que no sabía... Al lado de este lado, del canal Irigoyen, sí es Zárate, pero del otro lado... ¿Y Entre Ríos no tiene una parte? Sí. Una vez que uno cruza el Paraná-Guazú, ahí es cuando llega a la provincia de Entre Ríos. Ahí está aclarado, porque muchos preguntaban cómo puede ser que el puente Brazo Largo tenga jurisdicción Campana, porque ¿cómo? No, si es Zárate, Entre Ríos. Y yo le puedo asegurar que es algo que le gustaría más preguntar, y la mayoría me va a decir que es de Zárate, Entre Ríos. Y por ahí está equivocado un poquito eso. Sí, lo que pasa es que también los límites
entre los partidos de Zárate y Campana no se definieron hasta el siglo XX. Claro. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que en el siglo XIX, lo que nosotros vemos, por ejemplo, el Recreo de Las Tejas, forma parte de Zárate. ¿Sí? Pero luego cambió, se modificó. El Recreo de Las Tejas en realidad se llama así porque allí funcionó, se inauguró en 1885 una fábrica de tejas. Se llamó Las Tuilerías de Zárate. ¿Sí? Que el nombre justamente identificaba con el partido al cual pertenecía y del cual Sarmiento fue padrino. Pues justamente en 1885 Sarmiento se estableció durante varios meses en una isla, en su terreno de isla, en el Ñacurutú. Mirá vos, cosa que por ahí no sabíamos y la estamos aprendiendo, está dando cátedra hoy el profe. Bueno, vemos valijas y esta ¿qué representa? Sí, esta sala recrea en parte aspectos de la inmigración que fue tan importante en nuestra localidad, parte de las principales industrias que se establecieron las fábricas. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fábrica de papel, fábrica de colchones. El frigorífico, Las Palmas. Sí, hubo 3 frigoríficos en el partido de Zárate. El primero fue en Las Palmas y el más importante fue el Smithfield. Acá tenemos acá un homenaje, digamos, por decirlo así, al doctor Félix Pagola. ¿Quién fue Félix Pagola para que se sepa, para que entiendan? Sí, ¿por qué este espacio en el museo? Sí. Félix Pagola fue uno de los primeros médicos con que contó el pueblo de Zárate hacia la década de 1880. Él nació en Gualeguay y apenas recibido se estableció en Zárate, justamente coincidiendo con una epidemia que atravesó la ciudad de cólera, y su desempeño fue tan loable que los vecinos quedaron muy agradecidos. Además, bueno, él tuvo después toda una trayectoria de servicio como médico en nuestra comunidad. Fue el primer director ad honorem del primer hospital que tuvo Zárate, que no es el actual, sino que fue un hospital donde hoy funciona la escuela número 29, que fue creado por la Sociedad Protectora de los Pobres, una institución formada por un conjunto de señoras que tenían por función principal, bueno, la asistencia a los más necesitados, pero también tuvieron esta iniciativa magnífica de crear un hospital, con lo cual era un gran desafío para mujeres a finales del siglo XIX. Y un dato que también nos vincula a la Quinta Jovita es que esta Sociedad Protectora de los Pobres fue fundada en esta casa y su primera presidente fue Ana María de la Torre de Pérez, la hija de Manuel y Jovita. ¿Sí? Así que, bueno, estas historias se van entrelazando. Félix Pagola, como decía, fue director honorario, es decir, no recibió dinero alguno por llevar adelante su tarea como director de este primer hospital. Por eso que siempre vamos al centro de Zárate y está la Justa Lima, pegado a la Justa Lima, en honor, para mí, una calle que sigue, Félix Pagola, es como muy importante. Sin duda. Para mí, Justa Lima pegada a Félix Pagola es, claro. O sea, se le dio algo muy importante. La calle, continuación de un lugar, de una calle tan importante como la Justa Lima, da la continuidad al doctor Félix Pagola, que también mucho no...
Y hay algo interesante de lo que decís, porque esa calle es la que llevaba Hasta el hospital. al hospital, ¿no? Mirá, sí, todo se conecta. Exactamente. Anteriormente, la calle Félix Pagola Sí. se llamaba Humberto Primo, Ah, en homenaje a un rey de Italia, el rey Humberto I. que ¿sí? queremos, ¿para qué queremos Italia? Vamos al doctor Félix Pagola. Bueno, lo que pasa es que en tiempo en que se impone el nombre de Humberto I, la comunidad italiana en Zárate era muy importante. De hecho, tenemos varios nombres vinculados a la comunidad italiana. Plaza Italia, Sí, mucha gente con apellido Tano. además. Sí, Exactamente, sí. Muchos Tano, por decir así, italiano. Sí, sí. Y ahí lo que es la mesa. Uy, mirá la silla esta. La famosa silla de paja, ¿no? Sí. El comedor. Justamente estoy mirando la serie de Game of Thrones, no la había visto, la empecé a ver. Y acá tengo una como es, visualización de una mesa parecida a la serie, porque roman mucho de la historia. ¿Y esta mesa qué nos representa, Sergio? Bueno, representa un momento del pasado, ¿no? Donde las familias eran numerosas, donde, bueno, una posición social determinada. Hoy es muy difícil encontrar en una casa de familia una mesa de estas dimensiones, Claro. ¿no? Y además recreada con, bueno, cómo se servía la mesa diariamente. Sí. ¿Quieres sentarte a comer, Juan? ¿Qué quieres? Bueno, Sergio, la verdad, gracias por abrirme las puertas de No, esta por favor. hermosa casa con tanta historia. Hay también un lugarcito más. espacio Sí, que me parece también es significativo. lo vamos a... Ah, no lo había visto, estaba de espalda. Bueno, este espacio da cuenta de una etapa de la historia de Zárate, que es justamente cuando Zárate se llamó Teniente General Uriburu, que fueron entre los años 1932 y 1946. ¿Quién fue el general Uriburu? Fue un militar quien realizó el primer golpe de Estado del siglo XX, en 1930, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen y que dio inicio a un ciclo de golpes militares a lo largo del siglo XX en la historia argentina. ¿Y por qué Zárate se llamó General Uriburu? Por iniciativa en ese momento del entonces senador provincial Luis Guerci, presentó a la legislatura de Buenos Aires un proyecto en el año 1932 para cambiarle el nombre de Zárate y homenajear a este militar que había fallecido hacía poco tiempo. Y esa iniciativa se aprobó. Y entonces, entre 1932 y 1946, Zárate se llamó General Uriburu. Mirá vos, algo que por ahí tampoco muchos sabían y que por ahí se están enterando, sobre todo los alumnos de ahora, de la tecnología. Sí. Así que a los alumnos de la tecnología, yo le digo a mi hija también, tiene 13, está aprendiendo muchas cosas, me imagino Agustina, ¿no? Porque nos estás enseñando la historia. No solo de Zárate, sino una historia con un pasado muy importante. Nombraste Sarmiento, Uriburu, muchas cosas que hay a nivel nacional también. Y que por ahí, una pregunta como la que hice, la del brazo largo, que por ahí es una pregunta simple, pero que ¿cuánto sabemos de Zárate? ¿Cuánto sabemos de Zárate, no? Sí, y creo que lo importante es tratar de enseñar la historia local, pero no desvinculada de los procesos más generales, de lo regional y lo nacional, ¿no? Es decir,
nuestra historia local también se explica a través de lo nacional, que es lo que pasaba en el país. Hubo personas muy influyentes, muy importantes acá. Bueno, en otra de las salas está el retrato de Gregorio Kirchner, que fue la primera autoridad del partido de Zárate cuando se creó, en 1854. En ese tiempo no existía el cargo de intendente municipal. ¿Cómo se denominaba la autoridad? Juez de paz. Juez de paz y luego presidente de municipalidad. ¿Quién fue esa primera autoridad? Gregorio Kirchner. Casualmente, si prestamos atención a la actualidad, el actual canciller de la nación es Kirchner. Es descendiente de un hermano de Gregorio Kirchner. Pero además tenemos que un hijo de Gregorio Kirchner, que fue una de las principales autoridades de Zárate durante varios años, fue vicepresidente de la República en 1898 durante la segunda presidencia del general Julio Argentino Roca. Y varios de sus yernos fueron ministros de la Nación. Se escuchaba de fondo algo, ¿no? Sí. Algo que por ahí no se escucha más, pero se me puso la piel de gallina. Invitamos a los colegios que vengan, no solo que vengan a los chicos, porque ellos quieren salir del colegio para distraerse, pero que vengan a conocer y que también los docentes le den trabajos a los alumnos respecto a la historia un poco, no solo de Zárate, sino que acá tenemos una historia rica de diferentes próceres a nivel nacional también. ¿Y se puede invitar a los colegios que vengan? Por supuesto. Complementando lo que vos decís, acá en el Museo Quinta Jovita, como te decía anteriormente, encontramos un edificio único, diríamos, en lo que es la ciudad. Por otro lado, la historia que contiene y la recreación de partes de la historia local. No solamente tenemos que hacer hincapié en aquellas figuras que adquirieron notabilidad, sino también vamos a encontrar que esta historia de lo local fue hecha por muchas personas anónimas, trabajadores en las múltiples industrias, los inmigrantes, ¿sí? los criollos, todos hicieron Zárate. Y de alguna manera la pretensión que tenemos desde el museo es que cada vecino pueda encontrarse con cada una de estas historias que podemos ofrecer, siempre incompletas, porque es imposible en un espacio dar cuenta de todo ese pasado. Sí. Pero hay algunas partes donde sí, son muy importantes. Lo representativo. Después tenemos como actividad las muestras temporarias, ¿sí? Ahí ponemos el foco en algún tema. Y con respecto a lo que vos señalabas de las instituciones escolares, nosotros siempre propiciamos que las visitas no sean recreativas, sino que sean didácticas. Entonces, invitamos a los docentes que previo a la visita escolar se familiaricen con los distintos espacios para que ellos luego puedan realizar desde el aula previo, durante y posterior actividades vinculadas. No venir a pasear porque, bueno, como dije, los alumnos quieren salir para despejarse, pero acá no es venir a despejarse. Esto es un pueden momento, despejarse, pero aprendiendo. Eso es un momento lindo para venir y conocer un poco la historia. Exactamente. Aprender de esta manera, por ahí se aprende mejor. Justo estamos viendo, a ver si lo tomás rápido, la Plaza Italia, lo que era, ¿no? Tenía una pileta. Ah, sí, sí. ¿Sabes por qué esa pileta? ¿Por qué? ¿Cómo es el relieve? Pasaba el río Paraná por ahí, ¿no? No pasaba el río. Pero ahí había un zanjón. Porque si uno observa la ciudad, vas a tener que... Nosotros estamos en la parte alta de Barrancas. ¿Sí? Y justamente acá en la Quinta Jovita estamos en esas puntas de Barrancas. Claro. Ahora, cada tanto
vamos a ver especies de zanjones que ya prácticamente no quedan al descubierto, han sido entubados. ¿Sí? En el recorrido sobre calle 9 de Julio vamos a encontrar 9 de Julio y General Paz, justamente ahí uno de estos desagües. Y así, bueno, casi detrás del Club Paraná está lo que se llama el Zanjón de la calle Estrada, que es otro de esos canales naturales que han sido entubados en buena parte y que quedan, digamos, expuestos en su último tramo. En este caso de la Plaza Italia, lo que vemos es que había una zona baja donde confluían varios zanjones, ¿sí? Y había formado una especie de laguna. Aprovechando esa laguna natural es que a principios del siglo XX se proyecta realizar una plaza allí. Entonces se hacen mejoramientos en una primera etapa, se hace un puente de hierro que fue donación de la fábrica de papel, pero el diseño actual data de la década del 30. Se desagota el lago y se emprende las obras que vemos en líneas generales hoy. Y entonces, aprovechando ese gran desnivel que tenía el relieve, es donde se hace la pileta. Esa fuente. Claro. Voy a hacer una pregunta final acá y cerramos el episodio. Gracias por abrir, repito, gracias por la entrevista. Por favor. Por su tiempo que nos ha dado. La verdad que espero que les guste. Vivimos un episodio histórico, con mucha historia, así que espero que les sirva. La pregunta que le hago, que estuve viendo en las redes sociales, es: ¿cuántos cementerios tuvo Zárate y cuáles eran los anteriores cementerios? Porque todos conocen el cementerio de ahora, pero antes, ¿había otros cementerios en Zárate? Sí. Cuando se crea el partido de Zárate, 1854, una de las primeras medidas que adopta la municipalidad que se constituye es crear un cementerio. Porque pensemos, antes de 1854 existía el pueblo, la gente se moría. Bueno, ¿dónde los sepultaban? Había que llevarlos hasta Capilla del Señor. Allá. Por lo cual era un poco difícil. Entonces, en 1854 se crea el primer cementerio que tiene Zárate, fuera del trazado original. Hoy, ¿dónde está? Nos resulta curioso porque está dentro de la zona prácticamente céntrica. El primer cementerio se creó sobre la calle Chacabuco entre French y Beruti, frente a la base naval. ¿Sí? En realidad, parte de la base y parte de las viviendas fuera de la base formaron parte de ese primer cementerio, insisto, entre 1854, que es cuando se inaugura, hasta 1890, que es cuando se habilita el actual. ¿Por qué razón se desafecta este primero? Por varias cuestiones. Una, porque estaba muy cerca del pueblo y en aquella época existían muchas epidemias y había un criterio que se llama higienista, de alejar de las zonas urbanas hospitales y también lugares que podían ser focos infecciosos como un cementerio. Uno de los motivos era ese. Y el segundo motivo es que cuando se crea el arsenal naval, obra de Sarmiento como presidente, ocupa la planta baja del pueblo, próximo al río, donde más o menos hoy está el límite entre la escuela de prefectura y la base naval. Ahí se establecieron las primeras construcciones. ¿Sí? Pero por una razón estratégica era necesario hacerse de los terrenos de arriba, de la parte superior. Y es así que hacia finales del siglo XIX el gobierno nacional
se trata de obtener esos terrenos donde estaba el cementerio. Y efectivamente, el municipio desafecta al cementerio y cede al gobierno nacional esa parte del terreno, que se va a complementar con la compra que va a hacer el gobierno con otras propiedades. Claro. ¿Sí? De manera que, bueno, existieron 2 cementerios. Yo he escuchado, y aprovecho este espacio porque lo quería para aclarar esta cuestión. Donde está emplazada la cruz en el parque, justamente conocido como Parque de la Cruz, detrás del Club Belgrano, se ha creado un mito donde se vincula con un cementerio indio, con un cementerio. En realidad no tiene nada que ver. El primer cementerio estuvo cerca, pero no así. ¿Sí? El primero ahí, French y Beruti. Entre Chacabuco. Entre French y Beruti. Ahí. Sí. ¿El segundo? Y el segundo es el actual. El actual que tenemos. Sí. El Parque de la Cruz, donde está la cruz, no hay un tercero. No tiene nada que ver con esto. Esa cruz se levantó para conmemorar a las víctimas de una epidemia, y así se realizaron bautismos, ¿sí? Pero derribamos mitos, entonces no hay ningún cementerio por el lado donde decían que era por el Club Belgrano y la Cruz, creo que yo también lo he escuchado. Entonces, ahí está. Aprovechamos para darle un cierre grandioso a un gran episodio en la historia de Vidas Conectadas. Gracias, Sergio. Gracias por darme una hermosa entrevista, rica, por cierto, con mucha historia de Zárate y también historia nacional, porque todos pasaron por algo tan importante a nivel nacional, como digo yo siempre, y temas relacionados como el general Uriburu, por ahí que muchos no saben. Repito, los alumnos sería lindo que vengan a conocer y que sepan la historia un poco, y que sirva para sumar en lo didáctico a los alumnos. Y que volvamos a los libros un poquito, eso... Sin duda. Dejar un poco el celular, ¿no? Yo no lo tengo porque está en la cámara ahora, pero es difícil, es difícil. Y bueno, usted vivió todo el proceso sin tecnología y con tecnología. Y nos dejó una enseñanza hoy importante. Los libros. Y a veces pasamos por la biblioteca y la vemos un poco vacío, porque ahora el libro es el celular. El ChatGPT, la inteligencia artificial. Y a veces volver un poco a nuestros orígenes nos hacen un poco bajar la ansiedad que nos da la tecnología, me parece a mí. Que todos estamos ansiosos, todos queremos rápido ya. Antes no era así. Y vivíamos más sano, era más sano para mí. En mi punto, mi opinión empírica, mi opinión personal, es esa la que tengo. Así que el mensaje que dejo yo y que dejó el profesor de historia, por decirlo así, un gran profesor, es el libro como el arma más importante de la educación. Que no se pierda eso. Así es. Sergio, gracias de nuevo. Gracias. Un gusto. Bueno, Juan Santoro al otro lado, gracias Juancito. Gracias por estar ahí. Lo voy a mostrar a Juan, siempre presente. Gracias. Producción Maximiliano Sánchez, soy Maravilla Sanabria. Esto es la temporada 3 de Historia de Vidas Conectadas. Y como digo siempre, podrán invitarnos y no igualarnos. Gracias. Hasta el próximo episodio.